En América Latina, hay historias que no se cuentan en voz alta. Son los relatos de quienes vieron algo que no deberían haber visto. No son mitos, ni leyendas, son testimonios, grabados con miedo, con temblores en la voz, con lágrimas en los ojos. Si te atreves a escuchar, quédate hasta el final. Algunos dicen que solo con oírlas, algo empieza a pasar. La voz bajo la tierra. La mina San Bartolomé había cerrado hacía casi 10 años, pero cada tanto, algunos obreros volvían para sacar mineral por su cuenta. En febrero de 2018, 3 hombres bajaron sin permiso por el pozo principal, con linternas viejas y un generador que apenas funcionaba. Querían trabajar solo un par de días, hasta llenar 3 sacos de estaño. El 3 de febrero, a las 9:40 de la mañana, una explosión interna provocó un derrumbe. Parte de la galería colapsó y los 3 quedaron atrapados a casi 80 metros de profundidad. La prensa apenas mencionó el accidente, pero lo que sucedió ahí abajo nunca fue contado oficialmente. El único sobreviviente, Víctor Condori, fue rescatado 3 días después. Cuando los socorristas lo encontraron, estaba sentado en el túnel, cubierto de polvo y barro, murmurando palabras sin sentido. Tardó semanas en poder hablar con claridad, y cuando finalmente lo hizo, su relato dejó a todos helados. Dijo que las primeras horas fueron normales. Intentaron moverse, gritar, golpear las paredes. Luego, cuando el aire se volvió pesado, empezaron a escuchar golpes desde más abajo. Pensamos que eran los rescatistas, contó Víctor, pero los golpes venían desde el fondo, donde ya no hay túnel. Los 3 hombres siguieron esas vibraciones creyendo que había una salida. Y fue ahí, al llegar a una galería sellada, cuando oyeron la voz. Era una voz gruesa, lenta, como si hablara bajo el agua. No decía palabras que entendiera, pero sonaban como oraciones. La voz se repetía cada cierto tiempo, más cerca, más clara. Los otros 2 mineros comenzaron a rezar, pero Víctor sintió algo distinto. Cada vez que la voz sonaba, el aire se movía, como si alguien respirara dentro del túnel. Al segundo día, uno de ellos, Ramos, encendió una vela y gritó que veía una sombra detrás del polvo. La vela se apagó sola. Esa fue la última vez que lo vio con vida. Los rescatistas confirmaron que, durante la búsqueda, ellos también escucharon sonidos metálicos y un murmullo profundo, a pesar de que no había maquinaria activa. Un geólogo registró la vibración con un micrófono subterráneo y el audio sigue guardado. Una frecuencia baja, casi humana, con un tono que repite 3 sílabas cada 12 segundos. Nadie ha podido traducirlas. Víctor nunca volvió a trabajar en minas. Vive con su hermana en La Paz, y cuando alguien le pregunta por lo ocurrido, responde siempre lo mismo. No era el diablo, no era un hombre, era alguien que estaba antes que nosotros. Los equipos de rescate sellaron el pozo pocos meses después. Pero los mineros de la zona dicen que en ciertas madrugadas, las herramientas vibran solas bajo tierra, y si uno se queda en silencio el tiempo suficiente, puede escuchar una voz muy, muy baja, llamando por los nombres de los que ya no volvieron. Si crees que fue solo un eco, espera a oír lo que escucharon los campesinos del siguiente relato. El hombre del camino seco. Eran las 2:17 de la madrugada cuando Héctor Beltrán, conductor de una empresa de transporte, vio algo en la carretera que lo obligó a bajar la velocidad. Conducía por la Ruta Federal 15, un tramo interminable de asfalto que cruza el desierto de Sonora. Llevaba más de 10 horas manejando solo, con un cargamento de herramientas industriales. A esa hora, el camino era un túnel negro y silencioso. Vi una figura parada a unos metros, contó después. Parecía un hombre, sí, pero algo en la postura no era normal. No se movía, solo estaba ahí, como esperando. El GPS marcaba la ruta sin errores, pero algo raro sucedió. El mapa digital empezó a girar lentamente sobre sí mismo, como si el camión estuviera fuera del camino. Héctor pensó que era una falla del sistema. Bajó la velocidad, encendió las luces altas y tocó la bocina. El hombre no reaccionó. Cuando se acercó más, notó que el aire se volvió más denso
como si la temperatura cayera de golpe. El parabrisas se empañó y los perros de las granjas cercanas comenzaron a ladrar todos al mismo tiempo. La figura vestía de negro con un sombrero ancho y una gabardina polvorienta. No se veía el rostro. Héctor lo describió así. Era alto, más alto que un hombre normal, y no parecía caminar, sino deslizarse, como si los pies no tocaran el suelo. En ese instante, el tablero del camión empezó a parpadear. El motor rugió sin razón. El conductor pensó en detenerse, pero cuando miró por el espejo lateral, la figura ya estaba detrás del camión, a menos de 10 metros, bajo la luz roja de las luces traseras. Pudo verla claramente por un segundo. Los ojos reflejaban la luz, no como los de un animal, sino como los de alguien mirando desde dentro de un pozo. Héctor gritó y aceleró. El GPS mostró un mensaje que jamás había visto. Trayecto desconocido. Regresando al punto inicial. Durante varios kilómetros el reloj del tablero marcó siempre la misma hora, 2:17. Cuando por fin llegó al próximo control policial, pidió ayuda. Los oficiales revisaron la ruta, pero el tramo que él describía no aparecía en los registros de tránsito. Según el sistema de rastreo satelital de la empresa, el camión había desaparecido del radar por exactamente 23 minutos. Héctor fue hospitalizado por shock. En el informe médico, los doctores notaron un detalle. Tenía los brazos cubiertos de una fina capa de polvo oscuro, con olor metálico. Un geólogo analizó una muestra. Era ceniza volcánica antigua, el mismo tipo de polvo encontrado en las cavernas del volcán Cerro Prieto, a más de 500 kilómetros de donde lo vieron. Semanas después, Héctor dejó su trabajo y nunca volvió a conducir de noche. En entrevistas locales, otros camioneros contaron historias parecidas. Todos describían al mismo hombre, una silueta alta que aparece en los tramos secos después de la medianoche. Algunos lo llaman el del sombrero gris, otros el viajero perdido. Pero en las gasolineras del desierto, los viejos choferes prefieren no decir su nombre. Dicen que cuando alguien lo pronuncia en voz alta durante el viaje, una figura aparece por el espejo retrovisor y el camino, de pronto, se vuelve más largo de lo que debería. A 500 kilómetros de allí, otra historia fue grabada, esta vez bajo la lluvia. La lluvia que no mojaba. La noche cayó como una cortina espesa sobre la Ruta 12, a la altura de El Alcázar. La familia Leguizamón volvía de visitar a unos parientes en Puerto Rico. En el auto iban Sergio al volante, Laura a su lado, y atrás los dos chicos, Mati, 9, y Luli, 6, dormidos con las cabezas apoyadas en las mochilas. El aire olía a tierra roja y a hojas húmedas. La selva se pegaba a los vidrios como una pared viva. A las 22:41, la lluvia empezó de golpe. No fueron gotas, fue un manto, una sábana que borró la línea blanca del asfalto. Sergio bajó a tercera, prendió las balizas y se orilló junto a un parador abandonado donde alguna vez vendían chipas. El parabrisas vibraba con el golpeteo del agua. El sonido era tan fuerte que casi tapaba la respiración. «Esperemos un toquecito, che. Esto pasa», murmuró Sergio, arrimando el asiento hacia atrás. Pero no pasaba. 5 minutos, 10, 15. El mundo seguía ahogado en agua. Y entonces Laura notó algo que no cerraba. Mira el suelo. La luz amarilla del poste alumbraba un círculo de tierra roja. Estaba seco. La lluvia caía a cántaros, pero el piso no cambiaba de color. No se oscurecía, no hacía barro. Era como si la tormenta se hubiera quedado colgada en el aire. Sergio abrió la puerta. El sonido se duplicó. Puso un pie afuera esperando el chapoteo. Nada. La zapatilla quedó limpia. «No moja», dijo con la voz quebrada. Bajó del auto. Laura lo siguió, temblando. El agua caía en columnas visibles, brillantes bajo el farol, pero no los tocaba. Pasaba a centímetros de la piel y se deshacía como humo frío. Mati se despertó y pegó la cara al vidrio. «¿Está lloviendo adentro o afuera?», preguntó. Sergio caminó 2 pasos hacia la cuneta. La selva, detrás del alambrado, se veía negra y profunda. En el borde del monte, algo se perfiló entre los troncos. Una sombra alta, quieta, sin forma precisa. No se movía, observaba.
El sonido de la lluvia cambió. Dejó de ser un golpe y se volvió pulso. Tac, tac, tac. No muchas gotas, sino 3, separadas, siempre iguales, como si alguien marcara el tiempo con un balde de metal. Sergio levantó la mano y la pasó por el aire. Sintió frío, pero no humedad. Laura le agarró el brazo. Subamos, ahora. En el tablero del auto, el reloj digital marcaba 22:47. Volvieron a cerrar las puertas. El parabrisas seguía cubierto de agua irreal. Sergio encendió el motor. La cámara del tablero, una de esas baratas que graban el viaje, parpadeó y mostró la hora congelada. 22:47, 22:47, 22:47, una y otra vez. Se trabó, dijo Laura, apretando el cinturón. Sergio puso primera. El auto respondió, pero la ruta no avanzó. Los árboles laterales parecían repetirse, como si estuvieran pasando frente a la misma pared de verde. El tac, tac, tac seguía, clavándose detrás de los oídos. Luli empezó a llorar sin ruido, solo con la boca abierta. «Papá, alguien está afuera». Sergio miró de reojo el espejo lateral. Por un segundo, vio la sombra pegada al vidrio de atrás. No tenía bordes, no tenía cara, solo estaba. Apretó el acelerador a fondo. La cámara del tablero registró 17 minutos de video, donde la ruta es la misma. El poste es el mismo. El parador abandonado aparece 3 veces como si nunca lo hubieran dejado atrás. Y la hora no se mueve. En el minuto 18:03, el parabrisas limpia de un escobillazo y la lluvia desaparece. De repente, el suelo entonces sí se ve mojado. El reloj salta a 23:09. Llegaron a Montecarlo con los chicos dormidos otra vez. En la casa, Laura quiso borrar el video para no traer mala suerte. Sergio lo copió a un pendrive. Lo mostró a un primo que trabaja en una gomería. El hombre le dijo que era un loop mal hecho. Sergio no discutió, pero guardó el original. 2 semanas después, se levantó de madrugada con el pecho apretado. No tenía fiebre, no tenía tos, respiraba como contra vidrio. Se sentó en la cocina, a oscuras, y entonces lo escuchó. Tac, 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 3 golpes de agua en su cara, uno detrás del otro, siempre iguales. No había ninguna gotera, el techo estaba seco, la mesa también, pero Sergio se secó el rostro con la manga. Estaba mojado. Desde ese día, cada noche a la misma hora, 23:09, el sonido vuelve. A veces lo siente en la frente, a veces en el cuello, otras en el vidrio de la ventana por dentro. Los médicos le hicieron estudios, todo normal. Le dijeron que era estrés. Sergio dejó de contar la historia. Laura tampoco quiere hablar. Solo a veces, cuando pasan por el Calomeres 147, ella baja el volumen de la radio y mira de reojo el parador abandonado. El farol vuelve a encenderse solo, aunque dicen que ese poste no tiene corriente desde 2019. El pendrive con el video quedó guardado dentro de una lata de hierba vacía en el aparador de la cocina. Sergio lo sacó una vez, en diciembre, para mostrárselo a un periodista local. La lata estaba fría, por fuera seca, por dentro húmeda. No fue una ilusión. Lo que más asusta no es lo que vimos, es lo que sigue pasando, dijo Sergio bajito. Esa noche, antes de dormir, Laura dejó una toalla doblada sobre la mesa. A las 23:09 la toalla estaba empapada. Si la selva puede llover sin mojar, ¿qué hace el mar cuando decide hablar? En la costa de Esmeraldas, Ecuador, un pescador sintonizó una frecuencia sin número y alguien le respondió por su nombre. La radio del puerto, la voz que viene del agua. Los pescadores de Las Palmas saben que el mar habla. A veces ruge, a veces canta, pero aquella noche susurró. Ángel Márquez, 46 años, capitán de una lancha vieja llamada Lucerito, juró que no era la primera vez que escuchaba esa voz, pero sí fue la única que le respondió. Era la 1:30 de la madrugada. El motor se había apagado solo, a unos 3 kilómetros de la costa. La tripulación, 3 hombres, trataba de reiniciar el generador, mientras Ángel ajustaba la radio. Giró la perilla buscando señal, solo estática, hasta que una frecuencia sin número se iluminó con un hilo de sonido. Yo sigo aquí. Una voz femenina, tenue, arrastrada. Los hombres se miraron sin hablar.
Debe ser otra embarcación. No hay nadie en el radar. La voz volvió. Yo sigo aquí, debajo del agua. Ángel grabó el sonido con su celular. Lo repitió varias veces. Cada vez, la voz pronunciaba su nombre con claridad. Ángel Márquez. La temperatura bajó de golpe. El aire olía a sal podrida. Desde la proa, uno de los marineros gritó que algo se movía bajo la lancha. Cuando alumbraron con las linternas, el mar estaba inmóvil. No había olas, solo círculos concéntricos, como si alguien respirara justo debajo del casco. El más joven del grupo quiso cortar la radio. La perilla no se movía. El parlante seguía emitiendo estática, hasta que la voz cambió de tono. Ya no era humana, era un eco líquido, profundo, como si viniera de dentro del mar. «¡Devuélvanlo!» «¿Qué cosa?», gritó Ángel. El micrófono respondió con un chillido, y luego silencio total. 5 minutos después, el motor arrancó solo, sin tocar nada. Volvieron a la costa sin decir palabra. Al llegar, los 3 hombres escucharon la grabación. La voz estaba ahí, nítida. Decía el nombre. Pedía que lo devolvieran. Pero había algo más. Al fondo, casi imperceptible, una respiración húmeda. Llevaron el archivo a la emisora local. El técnico de sonido revisó el espectrograma. Confirmó que la voz no provenía de la superficie. Esa frecuencia está entre 7 y 9 Hz, sonidos que solo se registran bajo presión de agua. Días después, un buzo artesanal encontró un amuleto de plata enredado en las redes del lucerito. Tenía forma de espiral, con una inscripción casi borrada, «Para que no me olvides». Ángel lo guardó en su casa, dentro de una caja de fósforos. Desde entonces, dice que no puede dormir más de 3 horas seguidas. Cada noche, a la 1:37, su radio vieja se enciende sola. Y aunque no tiene antena, suena la misma voz. Yo sigo aquí, debajo del agua. El lucerito fue vendido un año después. El nuevo dueño desapareció en alta mar durante una tormenta sin registro. El GPS de su embarcación envió una última señal antes de apagarse. 01:37 am. Coordenadas exactas del viejo fondeo de Ángel Márquez. Y si crees que el agua solo guarda voces, espera a cruzar el puente donde los pasos suenan, pero nadie los da. El puente del silencio, la patrulla que nunca regresó. El sargento Óscar Valdivia había cruzado ese puente cientos de veces. Era un tramo de madera sobre el río Pampas, un paso angosto que conectaba las bases rurales del ejército peruano con los pueblos andinos de Huanta. Pero aquella noche, el viento no soplaba como siempre. La misión era sencilla: reconocimiento de rutina. 5 hombres, 0 contacto enemigo. Salieron a las 22:00 con linternas de cabeza y mochilas ligeras. Óscar lideraba la marcha. El puente era viejo pero firme. La madera crujía al ritmo del agua. El silencio en la selva era tan profundo que los soldados podían oír sus propias respiraciones. Al llegar al centro del puente, el cabo Ramos detuvo el paso. «Mi teniente, ¿escucha eso?». Era un golpeteo leve, como pasos detrás de ellos. No fuertes, ni rápidos, descalzos. Óscar giró, iluminó el camino que habían cruzado y no había nadie. Aún así, los pasos seguían sonando. El cabo Mendoza juró ver una sombra moviéndose entre la niebla. Óscar ordenó silencio. «No miren atrás, sigan». El ruido se detuvo, apenas pisaron tierra firme. El teniente revisó su reloj, 23:03, y entonces notó que el segundero no se movía. El reloj había quedado congelado. Continuaron por la senda del monte, pero el camino se volvía irreconocible. Los árboles parecían cerrarse, y el aire se espesaba como humo. Intentaron comunicarse por radio, sin éxito. Solo una estática grave, profunda, casi como una voz que respiraba. Óscar ordenó regresar al puente, pero al llegar, no estaba. El río seguía ahí, ancho y oscuro, pero no había estructura, ni restos de madera, ni cuerdas. Solo agua brillando con la luz de las linternas. Uno de los soldados comenzó a llorar. Otro cayó de rodillas, repitiendo oraciones. El grupo encendió bengalas. Las llamas reflejaban siluetas humanas en el otro lado del río. 5, 6, 7 figuras, paradas, quietas, mirándolos, todas descalzas. Óscar gritó, pero su voz no rebotó.
Era como si el aire absorbiera el sonido. Una ráfaga fría los empujó hacia atrás. El cabo Ramos cayó al suelo, con el rostro pálido. «Mi teniente». Alguien me tocó la espalda. Cuando levantaron su camisa, vieron marcas de dedos, como si manos húmedas se hubieran apoyado sobre él. Caminaron toda la noche intentando orientarse. Al amanecer, llegaron a un claro donde una anciana pastora les ofreció agua. Ella los miró con tristeza y dijo: «Ese puente no existe desde hace 20 años. Se cayó con los soldados que cruzaron en el 84. Los 5 se miraron en silencio. Cuando revisaron sus GPS, las coordenadas marcaban el punto exacto del antiguo puente colapsado, un sitio que figuraba como inhabilitado desde 1984. El informe militar declaró el evento como desorientación geográfica por niebla densa, pero en el archivo confidencial, un perito escribió a mano una frase: «El terreno estaba seco, no había niebla. Los cascos de los soldados estaban mojados». 2 años después, uno de los hombres de la patrulla, el cabo Mendoza, fue encontrado muerto en su casa de Ayacucho. Había dejado una nota con una sola línea: «Sigo oyendo los pasos. El reloj del sargento Valdivia aún marca las 23:03. Nunca volvió a moverse, ni a hacer ruido. Dicen que si lo colocas cerca del oído, puedes escuchar agua corriendo y pasos descalzos sobre la madera. Dicen que los muertos descansan, pero en América Latina algunos lugares aún respiran por ellos. Quizás las historias no buscan asustarnos, sino recordarnos que todavía hay algo aquí, mirando, esperando, escuchando». Si llegaste hasta el final, deja tu like y cuéntame, ¿cuál de todos estos testimonios reales te hizo dudar de lo que creías posible?